que escuche atentamente lo que está tocando Marcos. Está tocando algo relacionado a una boda. Sí, una boda. En unos meses más, septiembre, junto con mi esposa vamos a cumplir 45 años de matrimonio. Y bueno, damos cuenta y hacemos un recorrido el tiempo que estuvimos visionando, el tiempo de alcance de la iglesia, el tiempo de servicio. Gracias, Señor. Y ese tiempo ha sido tan fructífero que hemos podido plantar aquí, allá, hemos podido plantar en varios lados, ¿verdad? A veces mi esposa se dedicó enteramente a los niños, otras veces tuvo que estar con los jóvenes, algunas veces con las mujeres, pero siempre estuvimos ahí. Ese es el matrimonio. Y yo he querido enseñarles, compartirles hoy, el matrimonio más perfecto que se tiene es el matrimonio en el Espíritu. Y ese matrimonio nace en tu propio ser. Quiero que te imagines un momentito, principalmente los que son casados, que recuerden cómo fueron a pedir a su esposa. Quizá todos nerviosos ahí, con los padres a un lado, y pues fíjese, Señor, que venimos a esta gran comisión, ¿verdad? Pedir la mano de su hija, y el otro que se retorcía. Sí, y ya los padres le decían, bueno, empezaban a hacer preguntas, ¿verdad? ¿Y de qué la vas a mantener? Ay, pues de muchos besos. No, ¿qué va a comer? Y cosas así por el estilo. Y se estableció, a ese compromiso se le llama desposorio. ¿Sí? Hay un desposamiento. En ese desposamiento, si tomamos esa liturgia y la podemos aplicar a lo que el Señor Jesucristo hizo con nosotros, es prácticamente lo mismo. Dice la Escritura que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Fuimos escogidos. Estábamos dispuestos pero faltaba todavía más. El desposorio es el compromiso. El compromiso que hacían los padres, ¿verdad? Se acercaban, lo negociaban, establecían cosas. Bueno, no se pueden juntar hasta que tengan la casa, hasta que tengan dos autos en el garage y cosas así por el estilo, hasta que tengan una cuenta bancaria de muchos miles. Yo no sé qué tipo de cosas pedían. Así se establecía un desposorio y lo hacían los padres. Se juntaban los padres, los hijos apenas estaban con el biberón y ya los padres ya sabían con quién se iban a casar. Lo habían establecido bajo un compromiso, un desposorio. Cuando llegaba el momento, ¿verdad? Y se preparaba la casa, ya estaba todas las condiciones cumplidas. Entonces, el esposo mandaba a sus amigos, porque ahora había que traer a la novia, ¿verdad? El esposo iba a salir al encuentro y la novia iba a caminar y se iban a encontrar en un sitio predeterminado. Los amigos habían ido a ver a la novia y ya le habían dicho, ahora es el tiempo del casamiento, el desposorio llega a su fin y van a unirse y van a hacer una sola carne. Y era una fiesta especial. Los amigos iban por la novia, que ya estaba preparada porque se le había avisado con antelación, y si no estaba preparada, los amigos la iban a dejar. Así que la novia tenía que estar lista con el ajuar de novia y la música, y entonces llegaban los amigos del novio y sacaban a la novia y en un sitio determinado se encontraban los dos y ahí caminaban a los esponsales. Algo bien hermoso, ¿verdad? A veces nos preguntamos algo bien simple. Y tocaba apenas la semana pasada, cuando un pastor se plantó delante de nosotros y nos dijo, Francisco, ¿prometes amarla? ¿Prometes serle fiel? ¿Prometes estar con ella en la pobreza y en la riqueza? ¿Prometes estar con ella en el progreso como en la adversidad? Y uno, sí, prometo, ¿verdad? Venía la misma pregunta,
y ambos consistíamos, pero eran solo palabras. Después de ello, nos mirábamos y decíamos, ya estamos casados. ¿Qué nos unió? ¿Qué es lo que nos unió en ese momento? Si solamente fueron palabras. Anteriormente a eso habíamos ido a un registro civil y a firmar un contrato matrimonial, pero ese se puede hacer pedazos. ¿Qué es lo que nos mantiene unidos para siempre? ¿Qué es? Y vemos aquí que hay un pacto muy hermoso, que es el pacto nuevo. Y dice que ese pacto tiene que hacerse con el Espíritu. Y yo me encontré ese día que la palabra pacto, testamento o alianza, ese es el significado de la palabra, habla acerca de un ligarse, estar relacionado con lo que uno habla. Así que cuando esa persona de autoridad me preguntó, ¿la de esposa es para siempre? Sí, Señor, sí. Y algo ocurrió en mi espíritu, porque yo relacioné que era un pacto para siempre. ¿Iban a venir problemas? Sí, seguramente que sí. Jóvenes, seguramente habían de aparecer señoritas por allá, jóvenes. Había una tentación alrededor, pero uno había decidido. No era cuestión de la otra persona, no era cuestión de que me estuvieran cuidando, no era cuestión, era cuestión de la decisión que había tomado. Y a esa decisión se le llama pacto. Cuando tú viniste a Cristo, viniste por medio de un pacto. Solo fueron palabras. Señor, sí te acepto como mi único y suficiente Salvador. Pero ¿qué sucedió? ¿Fue real? ¿Fue verdadero? ¿Qué aconteció? ¿Sigues caminando en ese pacto? ¿El esposo sigue vigilando tu vida? ¿El esposo está allí contigo? Porque dice que fuimos desposados. Es decir, se establece el compromiso para tu boda. Se establece, el anillo está puesto en la fe. Y tú vas a recibir todo aquello por medio de tus palabras. Así que un día, allí, ¿verdad? Le preguntaron a un novio, ¿y le aceptas? Y dijo, sí, la acepto. Y le preguntaron a la novia, ¿y lo aceptas? Y dijo, sí, lo acepto. Solo palabras. Palabras que después de 20, de 30, de 40 años, dicen, estas palabras fueron verdaderas, porque fueron un pacto. Un pacto. El pacto se hace mediante el Espíritu y es una decisión inquebrantable. Hay personas que van a cambiar. Señor, te prometo que ya no voy a decir groserías. Bueno, nadie te va a forzar. Es un pacto que tú vas a hacer y cuando se cumple, verdaderamente fue establecido en tu espíritu. El apóstol Pablo nos enseña, segunda carta de Corintios 11, versículo 2. Quiero que me acompañes a esta lectura y voy a darte algunos pormenores de esa gran boda, de ese matrimonio. Amén. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Quiero que cierre un momentito sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos ahora que tu palabra toque el corazón y la vida de cada uno de mis hermanos. Que le recuerde, Señor, su pacto. Que le recuerde, Señor, su desposorio. Que le recuerde, Señor, su compromiso. Y Padre, bendícelos y guárdalos en todo lo que emprendan en el nombre de Jesús. Amén. Después del compromiso, el novio había, ya fuera porque sus padres lo habían acordado, ¿verdad? O porque, como Isaac mandó a un emisario y le dices a mi familia, toma, le das estos regalos y le dices que si quiere ella casarse conmigo, que se venga, ¿verdad? Así le preguntaron a Rebeca y bueno, pues ella se vino con los emisarios y se casó. Gloria al Señor, ¿verdad? Pero miramos cómo el desposorio es el compromiso, un compromiso. Y el apóstol Pablo dice, toda mi labor está para comprometerlos con Cristo. Vienen las bodas, cuando dice que de ambos se vuelven uno. Esas son llamadas las bodas del Cordero y hay una gran fiesta que está preparada para nosotros.
Quizá tu hermano, hermana, tu matrimonio no fue bueno, quizá hubo mucha lucha o quizá sigue habiendo lucha, pero no te preocupes, el compromiso que yo te propongo hoy es con Cristo, con Cristo. Pero como te dije hace un momento, eso se toma, se decide con el Espíritu. Hay cosas que hablamos muy simples, con la boca. Hermano, tenemos un compromiso, ¿vas? Sí voy, pero no voy. Hermano, ¿vas a estar con nosotros? Sí, pero no estás. Entonces, esas palabras son almáticas. Esas palabras nacen de la relación humana. Pero las palabras que nacen con Dios son palabras espirituales y emanan de un pacto, una alianza. Estás junto a Dios. Así que el apóstol Pablo dice, yo los celo con celo de Dios y los he desposado con un solo esposo. Imagínate, todavía no había la reunión y ya los llamaba esposos, porque el compromiso daba esa oportunidad. Y cuando nos casamos, cuando ya está el compromiso, cuando ya sabemos que faltan tantos días, volteamos a ver a nuestra pareja y le decimos, esposa mía y esposo mío. Todavía no ha dado lo demás, todavía no ha venido la unión. Sin embargo, ya son llamados esposos. Bueno, el Señor hace exactamente lo mismo. Y la palabra pacto o alianza también se traduce como enlace matrimonial. Y algunos de nosotros pensamos, bueno, ¿por qué esto? Bueno, las palabras del pacto son simples palabras, así de simple. Viene una persona y le dice, sí, acepto. Y ya está dado todo. ¿Por qué no es tan fácil y tan simple como cuando levantamos las manos y le decimos, Señor Jesucristo, te acepto como el dueño de mi existencia, como el dueño de mi vida? A partir de ese momento tú emanaste unas palabras y esas palabras crearon un pacto con Dios, así de simple. Pero lo vas a hacer valer si ese pacto está en tu espíritu. Porque si no está en tu espíritu, mañana lo vas a dejar. Y las palabras del pacto se dan en el espíritu. Dice el Señor que tú fuiste escogido antes de tu nacimiento. Es más, antes de que se creara el mundo. Él sabía que en determinado tiempo tú ibas a venir a la iglesia y Él te iba a proponer el matrimonio. Pero el matrimonio empieza con el desposorio. Y el desposorio habla del compromiso. Y el compromiso es mutuo. El compromiso es lo que Dios ofrece y lo que tú le vas a ofrecer a Dios. Ese es un matrimonio. Y sabes, amado, Él nos enseña cómo se relaciona la iglesia con Cristo mediante el matrimonio. En el matrimonio hay cosas duras, pero el esposo abraza a la esposa y le dice, vamos a pasar esta situación. Hay necesidades y carencias, nos abrazamos y decimos, va a pasar esta situación. Hay circunstancias de lucha, nos abrazamos y decimos, va a pasar esta situación. Y al paso del tiempo vemos que todo ha sucedido, han pasado las cosas. ¿Qué sucedió? Hermanos, el matrimonio hizo sólido la promesa de Dios. No los dejaré y no los desampararé. Cuando las cosas se toman en el espíritu hay cambios nuevos. Si un hombre decide, ya no voy a fumar, porque ha fumado toda su vida, pero lo dijo emocionado, lo dijo almáticamente, mañana se está muriendo de nervios y dice, nada más un cigarrito, nada más dos, nada más una cajita. Y vuelve a caer otra vez. ¿Por qué? Porque fue almático. Pero cuando el hombre decide tomar esa decisión, hace una alianza con su espíritu y dice, decido no fumar más. Mañana va a tener problemas, sí, dice, pero yo decidí no fumar más. ¿Se le va a antojar? Sí, pero yo decidí no fumar más. Allá afuera, seguramente tú, hombre casado, hay personitas que se te acercan, mujeres, pero tú volteas y le dices, pero yo tengo a quien amar, yo tengo mi esposa. Y viene la tentación, pero tú dices, no me vences porque yo tengo mi esposa. Entonces no se trata de lo que está afuera, sino de lo que está fincado en tu espíritu. Hoy, hermano, le pedí a mi hermano que tocara la marcha nupcial. Ta, 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 ta. ¿Y te acuerdas, verdad? Y se te pone la carne de gallina. Ay, me acuerdo cuando. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y sabes, amado?
En mi caso ya pasaron 45 años y me di cuenta que el amor no consiste en la emoción, consiste en la decisión. Y sabes, si Dios me permite, hasta que me llame, junto a esta mujer, mi esposa, no hay cambios, no hay. ¿Por qué? Porque fue una decisión espiritual. Mi espíritu está ligado con la decisión que he tomado y no cambia. Cristo quiere establecer contigo un compromiso. El apóstol Pablo les arrebataba el compromiso. Les dice, les engañé, dice, les desposé con un solo esposo, porque ustedes tienen que estar presentables para con Cristo. Ustedes tienen que entender, yo los desposé, los traje bajo engaño. ¿Y cuál fue el engaño? Que los fue llevando paso a paso a que dieran un compromiso y que se establecieran. Es, por ejemplo, amado hermano, si ustedes miran la historia, van a mirar a Abraham, a ese hombre que es llamado el padre de la fe. ¿Quién lo obligó a diezmar? ¿Quién le pidió el diezmo? Nadie, fue una decisión. ¿Y lo siguió después de ese evento? Probablemente sí, porque Isaac lo supo y Jacob lo supo. Sabían que el diezmo era una parte espiritual que nacía en el crecimiento de la iglesia, pero era algo que nacía en ellos, algo que querían. Realmente mi compromiso es con Dios y lo voy a determinar bajo estas circunstancias. Y era una decisión espiritual, porque nada ni nadie te obliga, no está tipificado en la ley, vamos. Y cuando tú lo miras de esa manera, te das cuenta de que tu espíritu está metido en las cosas de Dios. El pacto matrimonial es una alianza con Cristo, Él en ti y tú en Él. Es a través de la palabra como van cambiando las cosas, te va enseñando y te va fortaleciendo. No mientas, no mates, no adulteres, honra a tu padre y a tu madre. Te va dando los mandamientos, pero ya no te cuesta problema porque es espiritual, cae dentro de ti y dices, pues yo amo. Conoce a Dios, dices, pues no me causa problema, por eso vengo a la iglesia, ¿verdad? No te hagas imagen ni semejanza. No, pues por supuesto que no puedo compararlo a ninguna cosa creada, porque Dios ha creado toda la humanidad, toda la creación de muchos siglos atrás. Él la hizo. No puedo compararlo a la criatura con el creador, no se puede comparar. También dice el Señor, ¿verdad? No tomes el nombre de tu Dios en vano. Que tu hablar sea sí y tu hablar sea no. Dice, porque más de esto causa pecado. Así que cuando tú hablas, hermano, tu palabra tiene que ser más fuerte que un contrato firmado, porque está establecido así. Y por último dice, guarda el reposo de Dios. El reposo de Dios es su palabra, cuando tú confías a plenitud en Él. Cuando tú reposas, descansas en Cristo, descansas en Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. La palabra de Dios cae en nuestro espíritu y es cuando Él vive dentro de nosotros por medio de la palabra. Y la palabra crea alianza en nuestras vidas y nos va transformando. En Efesios capítulo 1, versículo 4, miramos cómo el Señor nos escoge desde antes de la fundación. Versículo 4, nos escogió. Otra palabra habla de ese desposorio. Tú estabas dispuesto a casarte con Dios desde antes que nacieras. Esa fue la proyección de Dios, pero ahora faltaba tu decisión. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado, y aquí habla de un predestino, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Esa parte nos la va dando el Señor. Nosotros tenemos hijos, ¿verdad? Los hijos que Dios nos dio, los llamamos hijos míos. Pero ¿qué sucede? Al paso del tiempo, los hijos que nacieron en el seno del matrimonio, uno dice, Padre, te desconozco y me voy de la casa. ¿Está bien? Somos administradores de sus vidas hasta que ellos tengan ese sentido. Ellos se van. Pero hay alguno que se queda y va siguiendo tus pasos, vas mirando tu espíritu en ellos y dices, este es mi hijo y está predestinado
para convertirse en mi hijo. Tú tienes, a ti te entregaron en tu matrimonio varias personitas para administrar, pero yo te pregunto, ¿son tus hijos? ¿Cómo sabemos que son tus hijos? Porque parte de tu espíritu está clavado en ellos, porque les has dado guía, porque ellos quieren imitar esas partes buenas que tú les diste. Y además van creciendo, esos son los herederos. En la iglesia tenemos discípulos. Y esos discípulos son los que van siguiendo nuestros pasos. Pero esos discípulos se convierten en hijos. Y luego los hijos son herederos de lo que está. Amén. En el versículo 11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Te das cuenta que estamos predestinados? ¿Cuántos hijos tienes, hermano? Ay, pues tengo 3. ¿Son tus hijos? Es que uno no me hace caso, se va a la borrachera. El otro se enoja cuando le enseño algo y me dice de groserías y me afrenta, me avergüenza allá afuera. Y la hija, no, la hija se fue a revolcar con el puercas, se fue a revolcar con Juan de las Pitas allá afuera. A ella no le interesa mi dignidad. ¿Cuál es tu hijo? ¿Cuál es tu hijo? Y miramos aquí que el espíritu tuyo se va trasladando. Cada vez que le enseñas a un hijo tuyo cosas buenas, se le van quedando. Algunas personas dicen, incúlcales lo que tú eres. Y les vas enseñando. Y ellos van tomando el ejemplo de quién tú eres. Lo bueno y también lo malo. Y al paso del tiempo te das cuenta que son tan parecidos a ti, no porque tengan una fisonomía, sino su espíritu es casi igual. El Señor nos llama de esa manera para que vayamos adquiriendo esa cuestión. Él nos llama y nos dice, vayan, hagan discípulos a todas las naciones. Pero hacer discípulos no implica solamente alcanzarlos, decirles, oye, Cristo tiene una promesa para tu vida, ven, acércate, sino llevar a cabo una transformación completa. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando venimos del mundo, venimos sucios, traemos vicios, traemos malas palabras, traemos un carácter del diablo, ¿verdad? Y traemos mentiras, engaños, un chorro de cosas. Entramos a la iglesia y poco a poco empieza a darse esa depuración. Una depuración que va quitándonos, va actuando y va cambiando nuestra actitud. Y vamos siendo renovados. Oye, yo reconozco que tú estás en la iglesia Misión Jesucristo porque eres diferente. Porque hablas verdad y actúas en verdad. Aleluya. Yo reconozco eso. Sin embargo, a veces miramos a los hermanos y no lo reconocemos porque no lo tienen. Y miramos aquí que los hijos toman una decisión. Y dice el Señor que se nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es una potestad, es una autoridad. Entonces los hijos de Dios no nacen, ¿verdad? Se crean, se recrean. Y yo me suena un poco difícil decirlo, pero las personitas que salen de tu vientre son criaturas dadas a tu administración. Tú vas a administrarlos hasta que ellos crezcan y un día te digan, Padre, buena obra conmigo. O te digan, Padre, ya no te soporto. ¿Qué va a suceder? Lo que tú sembraste. Pero cuando has venido a Cristo empiezan a darse cambios uno tras otro. Uno tras otro. Dice en el versículo 13, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él. Cuando te vuelves uno con esa esencia, cuando pactas, cuando haces alianza con las palabras, dice, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Es la garantía de que nuestra herencia es verdadera. ¿Qué te parece, hermano? ¿Pero va a haber problemas? Sí, seguramente, muchos problemas. Quiero que veas en Mateo capítulo 22, versículo 2. Dice la Escritura lo siguiente: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Hizo fiesta de bodas.
La fiesta de las bodas, fíjate que lo que dice bodas en plural, ¿verdad? Porque se van a llevar a cabo en diferentes formas. En esas bodas se establecen los compromisos que tiene él, el esposo, con la esposa, pero más que nada el cumplimiento de ellos. Y dice la Escritura que el reino de los cielos es semejante. Si tú entras al reino de los cielos, es semejante a la promesa que Dios tiene para con nosotros. En aquel tiempo en donde tú entres al tribunal de Cristo, cuando Jesús venga a la tierra, tú vas a ser levantado, ser quitado de aquí de la iglesia. Y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que habrá panteones, ¡shum!, que estarán saliendo los muertos, ¡pum, pum! Pero ¿cómo los vas a ver? ¿Los huesitos? ¿Como espectros? No, hermano, esos ya se acabaron. Serán espectros solamente, fantasmas, como se dice, o espíritus, ¡shum!, saliendo de ese lugar. Y los de la tierra, tú allí vas a dejar ese cuerpo quizá, o ese cuerpo será transformado, no lo sabemos, pero va a salir esa esencia de ti, tu verdadero yo, y ¡pum!, y te vas a unir con aquellos resucitados, y allá en la gloria, en un sitio especial, vamos a encontrarnos con el Señor. Y dice que Él te va a llevar a un sitio en donde va a establecerse un tribunal de Cristo para que tú recibas todo lo que hiciste en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Fíjate con lo que te digo, no estoy hablando de perdición ni de condenación, estoy hablando de recompensa. ¿Por qué? Porque fuiste fiel. Porque con todas las fallas y errores permaneciste hasta el fin. Porque cometiste torpezas, pero salías y regresabas arrepentido. Y estás aquí, en la casa de Dios. Y dice la Escritura que en aquel tiempo el Señor dará una recompensa. A unos les dará una corona de victoria, a otros corona de vida, a otros corona de exaltación, y cada uno será preparado para un reinado espiritual. Y dice el Señor que tenemos que examinar las bodas, examinar la fiesta de bodas con una rectitud para empezar a ver qué es lo que Dios dice, ¿verdad? En el capítulo 19, regresas aquí en Mateo, y en el versículo 5 miramos, ¿verdad?, cuando Dios establece esa unión matrimonial. Y les dice en el 5, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino solo una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Y vemos aquí el matrimonio, cuando se establece mediante esa relación espiritual. Cuando tú viniste a Cristo, iniciaste una relación matrimonial, ¿verdad? Cuando le dijiste, Señor, hoy te recibo en mi corazón. Tomaste una decisión que va a cambiar todas las cosas. ¿Tendrás tentación allá afuera? Sí. Sí, habrá gente que te diga, a ver cuáles son tus debilidades, el alcohol, el vicio, no lo sé, tu carácter, vuélvete otra vez. Son las tentaciones y tú dirás, no puedo porque estoy casado con Cristo. No puedo porque estoy casado con mi Señor. No puedo. Hermano, ¿acaso ya no es hombre? Como un día una escuincla me dijo, ¿ya no es hombre usted? Le digo, claro que sí, pero soy hombre de mi esposa. ¿Sabes? Tentaciones. Hay gente que te va a golpear en tu parte medular, en tu orgullo. Y sabes, es ahí donde vas a determinar quién eres. ¿Quién eres, hermano? En aquel día se determinará si eres o no eres. El matrimonio va a cambiar nuestro corazón, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Cómo los va a dejar? ¿Los va a abandonar? Oye, pastor, pero mi padre y mi madre ya están viejitos y me necesitan de mí. No, mira, lo que la Escritura está diciendo, que marquen una diferencia, porque ahora tú eres jefe de familia y ellos son jefes de familia. Y no pueden haber dos jefes de familia en una sola familia. No habla de abandono. Así que dice, y lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Así que si tú estás pensando en cambiar de modelo, porque, ay no, yo ya no aguanto al viejo este, ¿verdad? Ya no aguanto a la mujer esta, a cambiar un modelo nuevo. Te equivocas, las cosas para Dios son permanentes. Unió no solamente dos carnes, unió un espíritu por la alianza, por la decisión. Pero cuando tú viniste a Cristo,
Cuando tú estuviste con Cristo, dijiste las mismas palabras que hace una persona que entra en el matrimonio. ¿Quieres recibir a Cristo? Sí, yo lo recibo como mi único y suficiente Salvador. Yo le pido perdón. Yo le digo que me pongo en sus manos. Yo le digo que tome mi vida y al mismo tiempo lo reconozco. Solo palabras, pero las palabras que salen de aquí, de tu intelecto, o las palabras que salen de tu espíritu, son las que hacen la diferencia. Casarse, el casamiento es así. Hace 45 años, una persona me preguntó que si yo aceptaba a mi esposa. Y a ella le preguntó también que si ella me aceptaba como esposo. Y se dio en el espíritu. Desde entonces, ¿hubo problemas? ¿Hubo circunstancias difíciles? Sí, era parte del matrimonio. Cuando tú viniste a Cristo, no todo era de color de rosa. No se solucionaron tus problemas. Te dio un espíritu diferente para que solucionaras tus problemas. Y hoy el abrazo del esposo, aun cuando veamos que hay cosas allá afuera, sabemos que estamos protegidos. Sabemos que Dios está en nuestras vidas, no importa lo que venga. Sabemos que Él nos está abrazando. Quiero preguntarles a las mujeres solamente, ¿se sienten protegidas por sus esposos de esta manera? ¿Saben que aunque las cosas estén mal, su esposo estará diciéndoles, pero va a cambiar la situación? ¿Pueden decirlo? ¿Sí? O quizá el esposo que está aquí es al revés, se cobija en la mujer y le dice, abrázame mujer porque me siento desfallecer. La escritura dice que serán uno solo. Y cuando miramos eso sabemos que alguien está junto a nosotros. Cuando las cosas son problemáticas, alguien está junto a nosotros. Pero ¿qué crees, hermanos? Versículo 10, ¿me acompañas? Sus discípulos estaban espantados y le decían, no, Señor, aquí los matrimonios podíamos quitarlos, ¿verdad? Porque se le quemaron las lentejas y voy a cambiar de esposa, porque no le echó agua a los frijoles, se le quemaron, ¿verdad? Y decía, voy a cambiarla. Y les dice Jesús, es que el matrimonio no debe de ser tan rígido, tan duro. Y les dice el Señor, ¿verdad? En el versículo 10, le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Fíjate cómo hasta qué punto eleva el matrimonio. Entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Yo les pregunto a mis hermanos, muchas veces he visto a mis hermanas, es que yo me quiero casar, es que yo me quiero casar. ¿Estás dispuesta a renunciar a todo lo que eres? Porque vas a entregarte completamente al matrimonio. Y a veces decimos, es que yo quiero mi libertad, pero también quiero Él. No. Aquí hay un aspecto cultural que dice que todo el mundo debe de casarse. ¿Por qué? El Señor dice que hay personas que no pueden recibirlo. Hay personas que no son para ello. Pero la cultura te dice, tienes que casarte. Aprende a vivir. Y si Dios te da esa circunstancia y tu corazón está bien metido ahí, pues disfrútalo y súfrelo. Porque el matrimonio se disfruta y se sufre. ¿Verdad que sí? Dígame amén, hermanos, para saber que están despiertos. ¿Ah? El matrimonio entonces es un pacto espiritual. No importa que hayas firmado o no lo hayas firmado. Conocí una familia allá en la sierra que tenían 30 y tantos años juntos. Y en una ocasión hablaba acerca de hacer legítimo la unión. Y me dijeron ellos, pues nosotros ya tenemos nietos, dice, y nunca nos casamos. ¿Cómo que nunca se casaron? No, dice, nunca firmamos un acta matrimonial. Y le digo, ¿y en la iglesia no? Tampoco. Y yo quiero preguntarte, hermano, ¿ese matrimonio es ilegítimo o no? Yo quiero que tú toques en tu pensamiento. ¿Esa familia era ilegítima o no? ¿Sí o no? No. Ellos hicieron un pacto matrimonial. Quizá llegó el hombre y le dijo, ¿qué pasó, huerca? Hacemos casar. Y la huerca le dijo, es que me da pena, ¿verdad? Vamos a juntarnos y hacer una familia. Y
pero mis padres no van a querer, ellos no se van a casar conmigo, ¿verdad? Y decidieron ambos, y en virtud de una palabra, sí, acepto, se convirtieron. Este es un pacto. Cuando vienes a la iglesia, se legitima delante de Dios, se hace legítimo, ¿verdad? Quiere decir que se establece hasta que la muerte nos separe. Y si tú, hermano, hermana, no te has casado, estás bajo un pacto, pero es un pacto carnal. Yo te invito a que lo hagas espiritual, a que te levantes y traigas al viejo, a la vieja, y le digan: pastor, yo quiero hacer legítimo mi matrimonio. Ya está establecido en Dios, pero ahora hay que hacerlo legítimo para que la bendición de Dios venga sobre tu vida. El matrimonio entonces es un pacto del Espíritu. Parece que nada más es una simple palabra, ¿verdad? Sí, acepto, pero volteas y le dices: estoy vacilando, ¿verdad? Sí, acepto, no le creas, ¿verdad? O como le hacen por acá, trenzas, o quién sabe cómo ponen los dedos, diciendo que no es verdad. Un pacto con Dios se da en el Espíritu y se forma una alianza, es decir, que ese pacto está metido dentro de ti y tú estás metido dentro del contrayente. Esto es un desposorio, un compromiso total. El Señor dio su Espíritu como ese anillo de compromiso, es las arras. Y el Espíritu Santo está alrededor nuestro para ayudarnos en nuestras debilidades. Hoy quiero preguntarte, hermano, ¿te has casado con Dios? ¿Te sientes comprometido? ¿Sabes que hay tentaciones afuera, pero tú estás en un aspecto completamente diferente? Hay tentaciones, hay muchas tentaciones. La gente se va, la gente viene, y de repente los ves en el pecado, luego regresan. Pero el matrimonio es algo sólido, se establece en el Espíritu. Así que cuando un hombre le pregunta a un hombre de autoridad: ¿y aceptas a esta mujer como tu esposa hasta que la muerte los separe? Y luego le pregunta a ella, y tú: sí, tu deseo no es tener una luna de miel con tu esposa, tu deseo no es tenerla 15 días o 20, tu deseo no es tenerla un año o 2, tu deseo es para siempre, lo estableciste en tu espíritu. Y no hay ninguna mentira. ¿Por qué? Porque pasan los años, pasan y vienen las luchas, pero tú sabes, ni siquiera recalcas que podía haber sido mejor con otras personas, ni siquiera porque dices tú: fue para siempre, está en tu espíritu, fue para siempre. Y cuando tú, amado hermano, levantaste tu mano para decirle: Señor Jesús, sé el dueño de mi vida, tú estableciste ahora un compromiso, un desposorio. Ahora le perteneces a Jesús. Él es el esposo que te está dando todas las circunstancias para que vayas preparando tu vida, para que vayas preparando la casa, para que vayas preparando el atuendo, para que vayas preparando la gran fiesta. Él te está dando todo lo necesario, pero lo está poniendo en tu espíritu. Y ahí en tu espíritu es donde se dan esos cambios y tú puedes decir: sí, Señor, estoy listo. Estoy listo para entrar contigo a la eternidad. Hay personas que vienen a la iglesia y no se vuelven a aparecer en mucho tiempo. No están desposados, hermanos. Ellos no tienen compromiso, solo consigo mismo quieren justificarse. Pero un compromiso nace en el corazón. Y ese es el compromiso que te hace diferente. Dijo el Señor: pondré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y entonces ustedes me serán a mí por pueblo y yo seré a ustedes por Dios. Este es el pacto nuevo. Esto es el matrimonio nuevo. Él en ti, la esperanza de gloria. ¿Y cómo está Él en ti? Mediante la palabra. Como te dije hace un momento, hermano, son decisiones en el espíritu. Decisiones. ¿Cuánto valor tiene un sí? Prometo. ¿Cuánto valor tiene en una persona que encuentra allá afuera una señorita que le está coqueteando? ¿Cuánto valor tiene ese sí quiero? Sí prometo. ¿Cuánto valor? Ese valor, esas palabras, cuando no están en el espíritu, son palabras de más. Pero cuando tú dices sí,
Cierras los ojos y sabes que hay una consecuencia de todo ello. Sí quiero. Es para siempre. Y yo quiero preguntarte hoy, hermano. El apóstol Pablo dice, os he desposado. Él estaba buscando que se estableciera ese compromiso. Él estaba buscando que se levantara ese compromiso. En la segunda carta de Corintios 11:2, él estaba recordándoles que había hecho esa circunstancia y les dice, por eso lo celo, ¿verdad? Con celo de Dios. Era un hombre celoso. Les decía, no puedes contaminarte aquí, vas a ofender al marido, tienes que estar libre de esto, tienes que permanecer en aquello. Y sabes, hermano, dice, porque ustedes están comprometidos con Dios. No, ya me casé. No, las bodas del Cordero van a suceder después del arrebatamiento. En el arrebatamiento, usted habrá pasado la grande prueba, la vida en la tierra. Y después que se ha sacado, pues tendrá que depurarse en muchas circunstancias, ¿verdad? El que pasó de a panzazo y el que estaba bien arriba, el que estaba bien comprometido y el que con jalones y tirones llegó. Pero todos establecieron su vida con Cristo con un sí, te acepto como el Señor de mi vida. A ver, ayúdeme y repita esto. Señor Jesús, sí te acepto como el Señor de mi vida, como el dueño de mi existencia. Esto es para la eternidad. Dios no te llamó a que la muerte te separe. Es hasta la eternidad. Y hoy, amado hermano, yo sé que después de esto vendrán muchas cosas. Cuando venga el arrebatamiento, habla el Señor de esposas. En Mateo 25 habla acerca de una parábola de varias esposas. Ay, pero ¿cómo a poco el Señor es polígamo? No, hermano, está hablando acerca de la entidad de las iglesias y la manera en cómo se han representado cada una de ellas. Y habla de 5 iglesias prudentes y 5 iglesias locas. No está hablando acerca de personas, está hablando acerca de personas como tú y como yo que caemos en diferentes iglesias. Aunque estamos aquí en la iglesia Misión Jesucristo, quizá tu corazón pertenece a la Odisea, así que para ti el derecho humano es lo más grande. Pero quizá perteneces a Tiatira, y Tiatira dice que traes mucho engaño, ¿verdad? Y que te han sujetado y que te han doblegado en tu espíritu. Quizá perteneces ahí, pero quizá perteneces a Filadelfia, en donde dice que a pesar de que eres débil, has permanecido firme. Así que, amado hermano, ¿en qué iglesia perteneces? Espiritualmente hablando, tú sabes, y eso lo marcan tus actitudes, lo marca tu corazón, lo marca tu manera de ser, lo marca tu espíritu. Estás desposado, hermano. Estás desposado. La misión del pastor, la misión del hombre de Dios es desposarte, comprometerte con Cristo para siempre. ¿Sabes? Es un sí. Un día se encontró ese hombre perseguido, su nombre Jacob, el suplantador. Iba huyendo de su hermano y llegó a un sitio y se recargó en una piedra, se acomodó, dice, ay, tiene forma de sillón, ¿verdad? Y se acomodó y se quedó dormido. Y dice que en su sueño veía que había una escalera y que ángeles subían y bajaban junto a esa piedra. Y el hombre despertó espantadísimo y le dice, no es otra cosa más que casa de Dios y puerta del cielo. Aleluya. Y luego así espantado, dijo, Señor, voy a hacer un pacto contigo. Si tú me traes con bien, si tú me guardas en mi viaje, si tú me regresas sano, todo lo que tú me des, apartaré el diezmo para ti, para tu casa. El diezmo es para la casa de Dios, hermano, pero nace en una decisión personal, no de una imposición. Por eso el Señor castiga a aquellas personas que comprometidas con el diezmo ya no cumplían. Les dijo, mis bendiciones están en ti, pero tú has dejado de diezmar. Era algo espiritual totalmente. La ofrenda era pecado. Todo pecador tiene la obligación de entregar una ofrenda. O porque estás contento
una bendición de paz. Entonces la ofrenda es por acción de gracias o paz o por pecado. ¿Por qué ofrendas tú, hermano? Ay, no, yo no pequé en la mañana, nada más las mentiritas que le dije a mi vieja porque llegué tarde. ¿Ya pecaste? ¿Tuviste oración en la mañana? No, ya pecaste. ¿Cómo trataste a aquella persona, verdad? Que hasta la ofendiste. Ya pecaste. Entonces la ofrenda que le traes al Señor es una ofrenda por el pecado. O quizá Dios bendijo tu vida y tuviste grandes cosas, maravillas. Y le dices, esta es mi ofrenda por acción de gracias. Diferente. Pero el diezmo es otra cosa. El diezmo es espiritual. El diezmo es espiritual. Imagínate que yo le dijera a mi esposa, pues ¿sabes qué? Fíjate que nada más esta semana voy a llegar 2 días y los otros voy a estar fuera. Pero tú sigues siendo mi esposa, ¿eh? Me paso una semana de vago, pero tú sigues siendo mi esposa. Y así le decimos a Dios. Así le decimos. ¿Cuál es el pacto tuyo, hermano? ¿Qué tipo de pacto has hecho con Dios? ¿Verdaderamente es el Señor, Él es el dueño de tu vida? Hace un momento te pedí que hicieras una oración y lo hiciste. Y yo estoy seguro de que esas palabras tuyas están ante el Señor. Pero ahora viene, ¿salieron de tu inteligencia o salieron de tu corazón? ¿Sabes? Un día nos encontrábamos en una iglesia, se había deshecho la iglesia donde yo estaba por el pecado y nos fuimos a otra iglesia, una iglesia muy grande llamada Casa del Alfarero, y estaba todo alegre ahí, aleluya, ¿verdad? Una alabanza esplendorosa y bueno, pero al pastor le gustaban las señoritas. Pecado. Y la iglesia se cimbró, paz, paz, gente corrió para un lado, gente corrió, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos o nos quedamos? No, pues vamos a quedarnos a ver qué. Nombraron a otro pastor y como 4 o 5 meses después, el mismo pecado. Una iglesia de cerca de 2,000 personas, un grupito de 100 y tantos, quizá 200, se veía la iglesia sola, abandonada, y decidimos salirnos. Decidimos trabajar en la obra. Pero en ese momento le dije, Señor, aunque caiga todo mundo, aunque todo mundo vuelva al pecado, yo seguiré en pos de ti. Y tomé una decisión. Y esa decisión está aquí. Cuando el Señor nos llamó al pastorado, me acerqué a mi esposa y le dije, siento en mi corazón que hay que ponerle todas las ganas, todos los kilos, pero cuento contigo. Y mi esposa dijo, vamos adelante. Así que ella me quitó todas las obligaciones y empezamos a trabajar la obra, las misiones, saliendo, viniendo. Y bueno, muchas veces salimos solo con el pasaje, las bolsas, pero nunca fuimos desamparados. Nunca. Y sabes, llegó el momento que había que determinar. Y vinieron varios eventos proféticos y fuimos. Y en cada evento me ungieron como pastor. En cada evento. Yo no les dije absolutamente nada. Me tomaron a mi esposa, nos ungieron y dijeron, adelante, pastorado. Fuimos a otro evento profético y nos metimos ahí en medio de toda la gente y de ahí nos sacó un profeta y volvió a orar por nosotros, adelante, con la misión que se nos ha encomendado. Entonces no había duda, hermano. Empezamos a trabajar, renuncié a mi trabajo, ¿verdad? Y le digo, pues habrá veces para comer y a veces habrá para ayunar, ¿verdad? Y gloria al Señor, siempre nos ha dado para comer, por eso estoy gordito. Y Dios es bueno. El pacto con Dios es verdadero si lo tomas en el Espíritu. En el Espíritu es donde se encuentra la palabra de Dios que te es hablada, que es verdad, que transforma tu vida, que transforma tu mente, que transforma todo tu ser. Eso es el centro. Y es ahí donde tomas decisiones. Yo no sé ustedes, dijo ese hombre, un joven, mi casa y yo serviremos. Ese hombre era un joven, pero había sido el sirviente de Moisés, conocía la liturgia, conocía la palabra, pero le dice, ahora, todo lo que quieras conquistar, mira, está de la puerta para allá.
Y tienes que derribar esa muralla. Y tienes que derribar los escollos. Y tienes que pelear con los gigantes. Y tienes que alcanzar, porque allá está la casa que tú quieres. Allá está el carro que tú quieres. Allá está la salud que tú quieres. Allá está todo lo que tú quieres. Se tiene que conquistar. ¿Cómo se conquista? Por la fe. Por la fe. Por la fe. ¿Y qué es la fe? La palabra de Dios que se hace viva dentro de ti. Y es por la cual pongo mis manos sobre los enfermos y le digo: Señor, obedezco tu palabra, y viene la sanidad. ¿Sabes por qué lo dijo? Porque Él lo dijo, me lo dijo a mí, está en mi espíritu, me vibra, me suena, me levanta. Porque estamos en pacto, Él en mí y yo en Él. Yo quiero preguntarte hoy, hermano, ya para terminar, ¿estás en pacto con Dios? ¿O solamente es un aspecto emocional? ¿Te sientes bien en la iglesia porque eso fue lo que te enseñaron tus padres, porque te traían de la oreja, y es que yo me quiero ir a jugar? Usted se queda y te jalaban de las orejas, ¿verdad? Y veniste y te acostumbraste a... Pero realmente, ¿quieres tener un encuentro con Cristo? ¿Realmente quieres conocer a un Dios vivo? ¿Realmente quieres mirar cómo la palabra de Dios es cortante, es eficaz, es como una espada que parte, que deshace? ¿Quieres conocer a ese Dios? Es tiempo de que te levantes. Hoy vamos a iniciar un año nuevo. Estamos iniciando apenas los primeros días. Y quiero invitarte, hermano, invitarte a que reafirmes ese pacto que hiciste con Dios. Ese pacto que un día lo hiciste. Hoy tenemos personas que nos visitan. Quiero decirles, yo no sé cómo ha sido su vida, pero quiero invitarles a que ustedes levanten la mano y le digan: Señor Jesucristo, te necesito en mi corazón. Si usted nunca lo ha hecho, hoy puede hacerlo. Si nunca le ha dicho al Señor Jesús: no puedo caminar solo en la vida, sé tú mi fortaleza, mi amparo, mi vida. Hoy, Señor, te recibo como el Salvador de mi vida. Y cuando tú sufriste allá en la cruz, cuando tú fuiste a la cruz, Señor, llevaste todos mis pecados. Ahora otórgame tu perdón, Señor, libérame de ellos. Rompe la cadena que me une con el pecado. Rompe los lazos que me unen con el pecado. Desarraiga la mentira que me une con el pecado, Señor. Libérame completamente de ese pecado. Te voy a pedir que te pongas de pie. Amado hermano, hermana, si nunca le has dicho al Señor, has hecho un pacto, nunca has hablado con Él. El Señor vivió y murió porque estaba cumpliendo la palabra, Dios con nosotros. El hombre no puede ser salvo por su propio esfuerzo. Acércate a Cristo y Él liberará tu alma de todo lo que te atosiga. Pero tiene que empezar porque Él actúa dentro de nosotros, no fuera. Hoy puedes decirle, Señor Jesús, te recibo como el Salvador de mi vida, como mi único y suficiente Salvador. Yo te recibo, Señor, en ese sacrificio que hiciste en la cruz por mí. Que esa sangre preciosa me transforma y me da vida. Hoy la recibo. Hoy la recibo, Señor, y me convierto en una criatura nueva a partir de este momento. He tomado la decisión de seguir tus pasos, caminar en pos de ti. Recíbeme, Señor, y moldea mi vida. Toma mis cargas, mis necesidades y mis carencias. Ayúdame, Señor. Y que este día marque mi vida a partir de este instante, Señor, en la eternidad. Te doy gracias por todo ello en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos de ustedes no habían hecho esta promesa? ¿Cuántos de ustedes no le habían dicho al Señor que Él fuera el Salvador de su vida? Mire, es simple. Cuando usted se casa, le preguntan: ¿y promete usted estar con la persona que ama todos los días de su vida? Y la gente contesta: sí. Y pasan 30, 40 años y sigue con la persona. ¿Por qué? Porque fue espiritual. Hay otros que dicen: sí, prometo. Y menos de un año ya rompieron su pacto. ¿Por qué? Porque fue con su alma.
Las cosas que se hacen con el Espíritu son permanentes, perpetuas y cambian. Yo decido seguir a Cristo. Yo decido seguir a Cristo. Hubo un hombre que creó un himno que dice: he decidido seguir a Cristo. ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de ese himno? He decidido seguir a Cristo. ¿Verdad? He decidido. Gloria al Señor. No voy a cantarte porque te sales, pero creo que podemos entonar algún canto, ¿verdad? Nuestros hermanos han preparado algo especial para que tú, hermano, empieces a desempeñarte, y que este año que recién inicia sea un año de grandes alcances para tu vida, de grandes bendiciones. Que este año se afiance tu matrimonio, que este año se afiance tu familia, y que Cristo sea esa luz inagotable en cada una de las familias. Hermanos, que tengan un feliz año y que Dios bendiga sus vidas hasta el gran llamado. Que Dios te bendiga. Dale un fuerte aplauso.